Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a compartir un poquito, a hablar de temas y pues testificarles que gracias a Dios aquí todos estamos bien. Pues la verdad, la bendición de Dios siempre viene donde menos lo esperamos y pues simple y sencillamente eh, hablar de un tema del cual muchos de nosotros probablemente en alguna etapa de nuestra vida, probablemente alguna vez nos hemos preguntado esto. Así como vio usted el título, así exactamente, pues, ¿puedo? ¿Podré? Lo haré. Pues, no sé si alguna vez, bueno, todos hemos estado en la escuela, en el colegio, en la universidad, en un lugar que nos sabe, incluso en nuestros trabajos. A veces nos toca hacer grupos con personas que a veces no conocemos, probablemente con otras personas que sí hemos trabajado antes con ellos, sabemos cómo trabajan, su metodología, y probablemente con unos somos más afines que con otros porque probablemente estos no trabajan, probablemente estos no me gusta cómo hacen las cosas, etcétera. Mil y un motivos por el cual trabajar y no trabajar con otras personas. Muchos de nosotros incluso a veces hemos tenido, qué sé yo, alguna actividad, probablemente hemos tenido algún trabajo que realizar que se nos ha otorgado, se nos ha dado el privilegio, probablemente cuando vamos, este es el clásico ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos a pedir empleo a un lugar X, pero ponen como opción que va, chévere, puedes tener el trabajo, pero vas a estar a prueba tantos días, tantos meses. Y después de eso vamos a ver qué acontece y si te quedas o no. Pero ¿qué pasa cuando lo haces todo? Y por más que hiciste, no obtuviste probablemente esa plaza. ¿O qué pasa cuando eres tú el que ha abierto una oportunidad para que otras personas puedan obtener dinero, probablemente puedan ser tus empleados, o has puesto un negocio y necesitas un encargado? Pero ¿qué pasa cuando esta persona no hace las cosas como tienen que ser? ¿Qué pasa cuando, o incluso nosotros, no hemos hecho las cosas conforme deben de ser? Probablemente por miedo a muchas cosas. Y pues muchas veces, como seres humanos, es natural que a veces muchas personas, muchos de nosotros, a veces nos enfocamos más en el resultado y dejamos a un lado todo lo demás. Es algo normal, es algo que, pues, algo válido. No te estoy diciendo que, uy, lo está haciendo, uy, no, mejor no. No es nada, no es nada malo. Pero, ¿sabes? Cuando hacemos esto, dejamos a un lado lo más importante, que es el proceso. El proceso lo dejamos a un lado y muchas veces es más fácil pensar en lo que no tenemos y nos aterra. Nos aterra el fracaso, nos aterra hasta el punto de que, pues, probablemente a veces es tanto el temor al fracaso, a fallar, es algo natural. Todos hemos pasado por eso, todos hemos llegado a una etapa, probablemente quizá estás pasando ahorita esa etapa que tenés miedo al fracaso, miedo al fracaso en tu trabajo, miedo al fracaso en una relación, miedo al fracaso en tu vida laboral, en tu vida como ser humano. Es natural tenerle miedo al fracaso.
no te estoy diciendo que no. Pero lastimosamente a veces nos enfocamos más en esas cosas y nos conformamos con decir, bueno, ni modo, no fracasé, pero por lo menos esto hice. Nos conformamos con un resultado mediocre, con un resultado que incluso muchas veces a nosotros no nos satisface, pero decimos, bueno, algo a nada. Un dicho probablemente salvadoreño, o no sé si en tu país lo dicen, es como decir, bueno, ni modo, pues, algo es algo, como en decir en ciertas palabras quizá, por no quedar sin hacer nada. Pero hoy no te voy a aburrir así como viste el título, ¿verdad? Rápidamente quiero que vayas conmigo, de igual manera te invito a que si tú tenés una Biblia, que si tú tenés una aplicación, pues puedas buscarlo. Lo que hoy vamos a hablar aquí es porque simple y sencillamente no quiero que probablemente esta versión te confunda, probablemente alguna palabra no entendas, y pues sí, el propósito de invitarte a esto no es aburrirte, sino que simple y sencillamente veas con tus ojitos y oigas que aquí no se te va a predicar, no se te va a decir nada que no venga este librito llamado Biblia. Vamos a ver en Lucas 19, del 11 en adelante. Nos dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y les entregó cada uno una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos quienes había entregado dinero para enterarse de lo que había ganado. Se presentó el primero, ojo con esto, se presentó el primero. Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Pues que has sido fiel en tan poca cosa, te doy gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó el otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y déselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Pero en cuanto esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. No es cierto, no es rico que cuando trabajas, cuando te esforzas y sos de esas personas probablemente meticulosas que disfruta tanto el resultado como el proceso. Wow, uno se siente maravilloso, uno se siente que esto saca el pechito porque se siente feliz por el éxito que tuviste. Y, ¿sabes? Dice que eran 10 siervos. Un siervo es una persona, en la actualidad podríamos decir que es como un mayordomo.
Un siervo es una persona que le sirve a un amo o a una familia. Y probablemente en tu versión dice que le dio dones. Pues dones prácticamente es una moneda. Es como que dijéramos en nuestro contexto, le dio tantos dólares, le dio tantos euros, tantas rupias, etc. O en nuestro caso, nuestro extinto querido Colón. Y, ¿sabes? De esto podemos rescatar un primer punto, literal, como tú quieras ponerle. Decidí qué clase de persona quieres ser. Vimos que sí mencionó 10 personajes, 10 siervos, pero llamó a 3. No porque los demás no importaran, sino que porque simple y sencillamente para hacer la connotación de los 3 tipos de personas que existen. Como vimos, ¿verdad? Los 10, todos recibieron el mismo producto, digamos en este caso el dinero y el talento. Todos eran siervos de un mismo amo. Todos lo conocían, todos sabían cuál era su temperamento. Así es que ninguno estuvo en desventaja. Pero me podrías decir, ay no, pero es que aquel recibió 5, es que aquel recibió 10, aquel recibió menos. Pero a los mismos 10 se les otorgó la misma responsabilidad, la misma tarea. Y en el versículo 16 se nos dice que el primero, ojo, esta es la primera clase de persona que existen. El primero ganó 10 veces más. Fue promovido a gobernar 10 ciudades. 10 ciudades. Y no obstante con eso, si te fijas, en el versículo dice que recibió y fue prácticamente elogiado, recibió esas palabras de su amo. No es cierto que cuando uno hace un buen trabajo y que de repente tu jefe te diga, ay, lo hiciste bien, me llega, cómo actuaste. O probablemente en tu colegio, pues a ti te tocó ser de los coordinadores del grupo y les exigiste, de igual manera te exigiste tú y tuvieron una nota excelente. Wow, uno se siente, y más cuando de repente el profesor dice, pero es que este grupo hizo tal y tal cosa, uno se siente maravillado, se siente regocijado, se siente feliz. Este es el primer tipo de persona que prácticamente, como les dijo antes de darles el dinero, que les iba a entregar esos talentos para que hiciesen negocios. No les dijo para que lo tengas ahí, para que te lo gastes, no. Específicamente les dio una tarea y la hizo. Y la hizo tan excelente que dice que ganó 10 veces más. Wow. Te pregunto yo, si tú pones una empresa, si tú eres jefe, tú eres gerente de un lugar, ¿no es cierto que se siente uno realizado, uno se siente feliz porque esas personas a quien tú les depositaste esa confianza te respondieron incluso y hasta con creces? Wow, uno se siente maravillado, más cuando es tu empresa, más cuando es algo propio. Y pues después de ese breve comercial de la moto, seguimos con la segunda clase de persona. Ya vimos la primera clase de persona, que es prácticamente, podrías decir que es una persona fiel, una persona que hace todo, incluso hasta más de lo que se le pide para cumplir ese propósito y superar tus expectativas. El segundo lo vemos en el versículo número 18. Se presentó, dice, el segundo personaje. Te recuerdo, eran 10 siervos, pero hace mención pues prácticamente 3 tipos de personas. Se presentó el segundo. Dice que de igual manera ganó 5 veces más. De igual manera vemos como al primero fue promovido a 5 ciudades. Menos que el otro, pues, pero fue promovido. Y, ¿sabes? Probablemente tú ahorita estás diciendo, no, pero es que a mí se me ha dado menos. ¿Cómo voy a llegar a un resultado como aquel? Primer punto, no te compares con nadie. Segundo, todos y cada uno de nosotros somos especiales.
Y aunque estemos en la misma clase, aunque estemos viendo la misma película, aunque estemos oyendo al mismo orador o predicador, muchas veces cada uno de nosotros capta detalles que probablemente tú no captaste. Si tú entendiste algo que probablemente el de tu lado izquierdo, tu lado derecho no pudo observar. Cada uno de nosotros somos diferentes. Tenés que tenerlo en cuenta. Y si a ti se te ha dado menos que aquel que le dieron doble o el triple, pues trabaja y haz lo mejor que puedas hacer con lo que se te ha dado. Con eso, no importa si es poquito, no importa si es mucho. En Primera de Corintios, primer carta a los Corintios, quiero que vaya rápidamente y vayamos a Primera de Corintios 3, versículo 14. Y ojo con esto, dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. ¿Sabes? Todo lo que hagas tiene una repercusión, ya sea buena o mala, tiene una recompensa. Y de ti y de mí depende que esa recompensa, que esa bonificación, como tú quieras decirle, como tú quieras llamarle, de nosotros depende que sea buena. Y pues, como vimos, este individuo recibió lo que merecía, recibió 5 ciudades, pero lastimosamente vas a decir que en ese versículo 18 el amo o el jefe, como tú quieras llamarle, fue, ay, qué mala onda, ay, qué turbio, qué jefe más malo, no lo felicitó. ¿Sabes? Eso me lleva a una conclusión, que probablemente, bueno, no probablemente, él les dio a cada uno ciertas cantidades porque conocía y tenía la confianza de que aunque a veces a ti se te dé un poquito nada más y al otro le den mucho más, muchas veces quien pone menos recursos a nuestra orden, a nuestro cargo, es porque tiene más confianza que al que le hubieran dado muchos miles más que a ti. Y sabes, dice que el segundo sí fue promovido, pero no recibió esas palabras de aliento, no recibió esos elogios por parte de su amo. Y en el versículo 20 nos dice que el tercer personaje, el tercer sujeto, el tercer siervo, dice que no ganó nada, no ganó absolutamente nada. Recordemos que no dice así y el nuevo, no, este personaje conocía bien a su amo, sabía cómo era y pues prácticamente vemos que lo dominó el miedo a que lo despidieran, el miedo al fracaso, el miedo a perder ese dinero que su amo le había otorgado, le dio miedo. No se te hace conocido. Muchas veces nosotros dejamos ir oportunidades que estamos capacitados. ¿Sabes? Si buscas en el diccionario la palabra talento, dice que es una habilidad que cada uno de nosotros desempeñamos, que podemos desempeñar fácilmente. No te dice que solo ciertas personas, que probablemente unos sean más talentosos que otros en ciertas áreas, es normal. Así como somos diferentes, así como la multiforme gracia de Dios es diferente y inmensa, de igual manera nosotros. Tenés que tener en cuenta eso. Y no dejes que por miedo perder oportunidades, ya sea en tu trabajo, en tu lugar de estudio, por ser feliz, por buscar tu sueño y quererlo realizar. No dejes que el miedo te invada. Tampoco te estoy diciendo que te tires así sin pensarlo y sin planear, no. Pero no dejes que el miedo haga que perdas oportunidades que te pueden bendecir, que te pueden llevar a lugares mucho más lejos que los que has soñado. Vemos que el tercer siervo dice que por miedo a él
Dice que lo envolvió en su pañuelito y lo entregó cuando vino su amo. Y vemos que su amo se enojó, se enfadó, le dijo que ¿por qué no lo pusiste al banco para que ganara intereses? Ese hubiese sido una buena forma de pensar, pero el tipo estaba tan paralizado, tenía tanto miedo que prácticamente le pasó esto. No veía, no pudo ver, el miedo lo cegó. Y aunque probablemente escuchaba que los demás a su alrededor estaban haciendo negocios, estaban pues prosperando, lastimosamente él no pudo ver por el miedo. Y sí, se le recompensó. ¿De qué forma? Como te lo dije, de mí y de ti depende que la recompensa sea buena o mala. Dice que se le quitó y se le fue entregado al otro. Y, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Que Dios te ha otorgado. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás poniendo en práctica? Ay, no, pero es que yo no creo en Dios. Pero ¿y qué estás haciendo con ese talento, con esas habilidades que Dios te ha dado? ¿Las estás aprovechando? ¿Qué sé yo? No. Pues, ¿sabes? Hoy es el día en que comences. Si es bueno para algo, ¡pum!, ponerlo en práctica. No te limites. ¿Sabes? Hay una cosa que me gustó y es que es este pensamiento, esta frase que dice, no hacer nada con el talento que Dios te dio es ser infiel. Prácticamente es no serle agradecido. Y quiero terminar haciéndote dos preguntitas. ¿Qué clase de persona eres viendo estos personajes? Ay, pero es que me da pena, soy de la persona que no hizo nada. Pues, ¿sabes qué? Todavía es tiempo de que recapacites y puedas ser como el primer personaje que prácticamente se arriesgó, que pensó de qué manera hacer ganar más dinero a su jefe, a su amo. Pues, todavía es tiempo. La segunda pregunta. ¿Qué haces con tu talento? ¿Qué estás haciendo con esas habilidades? ¿Las estás aprovechando? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Sabes? Ahorita es el momento indicado, todavía hay tiempo, todavía puedes ponerlo en práctica, todavía pues, puede funcionar. ¿Por qué no? Arriesgate. Eso sí, siempre con un plan, planealo antes de arriesgarte. No dejes que el miedo te paralice. Y como vimos en el título, esto se llamaba ¿puedo? ¿Podré? Lo haré. Hoy, decirlo sin esos signos de interrogación. Puedo, podré y lo haré. Todo comienza aquí, ¿sabes? Así es que muchas gracias nuevamente por ver esta transmisión. Gracias nuevamente por tomarte el tiempito. Y pues se despide de ti, Boris. Y si no me conoces, está bien, es excelente. No, y te lo digo de corazón. Si no me conoces, no te estás perdiendo en nada. Pero si no conoces a Él, a Dios, te estás perdiendo de todo. Si es que todavía hay tiempo de ser como uno de esos tres personajes. Como el que hizo ganar a su amo, como el que ganó, que ganó, sí, en menor cantidad y que pudo hacer más y no lo hizo. Y como ese personaje que muchas veces no queremos ser como él. Así es que muchas gracias, mis niños, muchas gracias por estar aquí. Que mi Dios Todopoderoso te bendiga grandemente en esta semana, en este año, en este mes, en este siglo. Muchas gracias. Un abrazo, un beso a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en nuestra próxima reunioncita. Así es que, bye bye, chaito, nos estamos viendo.